cargas nuevas representan nuevos desafíos, por ejemplo, el caso de Hadoop o Spark, típicamente representan desafíos de manejar volúmenes muy altos de data no estructurada. También presentan nuevas oportunidades para manejar el almacenamiento de una forma distinta, ¿no? Entonces ya no hablamos de administrar el almacenamiento tradicional como lo que se conoce como block storage, que es el almacenamiento que todos conocemos, que se conecta a través de una red de fibra óptica o una red SAN, a los distintos hosts que lo consumen, sino que hay nuevas formas en donde hay almacenamientos que están específicamente diseñados para este manejo de data no estructurada y que el acceso se hace a través de redes IP, específicamente con protocolos como HTTPS o S3, que es un estándar, digamos, que viene imponiendo Amazon, ¿no? Y bueno, la idea es que necesitamos ser más ágiles, ¿no?, para responder más rápidamente a las demandas de los negocios, ¿no? Entonces esto tiene que ver con cómo presentamos, digamos, nuestros recursos de almacenamiento al negocio. Entonces, para hablar un poco más concretamente, ¿no?, ¿qué es Software Defined Storage? Es básicamente una capa de abstracción de software que permite independizarme del hardware que tengo por debajo y me da toda una capa de gestión que me permite conectar los servicios de negocios, que requieren cargas de distintos tipos, que pueden ser tradicionales o que pueden ser de siguiente generación, y que me van a presentar estos servicios de almacenamiento de una forma automatizada y calendarizada, ¿sí?, en la cual va a ser a demanda, para dar los recursos que se necesitan de una forma dinámica y tratando de poner el dato correcto sobre la capa correcta de almacenamiento, es decir, darle el verdadero valor que tiene el dato, e inclusive también presentarla como autoservicio, ¿no? Empoderando de esta manera a los usuarios para que puedan autoprovisionarse almacenamiento, ¿no? Y siempre, por supuesto, bajo el control de IT. Entonces, la idea es que a partir de esto puedo simplificar operaciones, mejorar niveles de servicio, ¿sí?, hacer analítica de cómo se están consumiendo los datos y, por supuesto, a partir de esa información que me va generando estas herramientas para ver cómo estoy yo gestionando el dato, el almacenamiento, las cargas, performance, bueno, todas las cosas que hacen al almacenamiento, poder reducir costos, ¿no? Entendiendo cómo se consume el dato, yo puedo optimizar y reducir costos. Ejemplos de esto, muchas veces pasa que hay clientes que tienen almacenamientos que son high-end o de alto rendimiento y que quizás se usa de una forma masiva y se ponen ahí datos que no requieren tamaño en performance. Entonces, se está consumiendo un costo por tera altísimo, ¿no? Entonces, como para empezar a hablarle un poquito de qué se trata esta estrategia, lo que ha hecho IBM en este tiempo, ¿sí?, es agarrar toda una serie de productos súper maduros, ¿sí?, que nosotros ya teníamos, y se los alineó por debajo de esta estrategia de Software Defined Storage. Y se invirtió muchísimo dinero en integrar estas aplicaciones, no solamente integrarlas entre sí, sino también integrarlas con servicios cloud, ¿no? Ya sea clouds privadas o clouds públicas o clouds híbridas, ¿no? Entonces, la idea es tener distintos servicios que me va a dar diferentes productos de la estrategia de Software Defined Storage, que por ejemplo, como vemos aquí, me van a dar servicios de protección de datos con Spectrum Protect, o lo que antes se conocía como TCM, o por ejemplo, gestión de copias basadas en snapshots de hardware, como es Copy Data Management, ¿sí?, o por ejemplo, analizar y manejar toda la infraestructura de almacenamiento, con Spectrum Control, o si quiero tener el mismo sabor de gestión que con Spectrum Control, poder utilizar Spectrum Storage Insight, ¿no? Bien, entonces, por otro lado, tengo otra capa de servicios que también utiliza productos,
en donde tengo como parte central, digamos, de esto, lo que es la virtualización de almacenamiento. Es decir, virtualización de almacenamiento es básicamente la potestad de yo poder agarrar almacenamientos de diferentes marcas, unificarlos todos, como si fueran todos ellos una única capacidad, darle cierta performance que el virtualizador le puede agregar, darle servicios de real-time compression, por ejemplo, y también permitir migrar datos entre los diferentes almacenamientos, que inclusive pueden ser de distintas marcas, sin tener disrupción alguna, ¿no? Entonces, a esto, además, le puedo agregar otra capa de acceso a los datos, basadas en otros productos, para la parte de archivos o la parte de file storage. Tenemos lo que es IBM Spectrum Scale, que esto me da una solución scale out, es decir, que puede escalar a escalas súper grandes, ¿no? También tengo lo mismo para block storage, ¿no? Puedo tener un sistema que sea scale out block, que está basado en un producto que se llama IBM Spectrum Accelerate. Yo no voy a entrar demasiado en detalle aquí porque más adelante voy a comentar cada uno de ellos, ¿no? Y también puedo dar acceso a lo que es almacenamiento tipo Object con IBM Cloud Object Storage. Este tipo de almacenamiento, también voy a comentar un poco de qué se trata y algunos casos de uso, pero es el almacenamiento, digamos, que hoy está de moda entre los desarrolladores porque hacer operaciones de get, put o delete es sumamente sencillo y esto puede ser embebido de forma fácil en código, ¿sí?, de desarrollo, basados en tecnologías Agile, como puede ser, por ejemplo, JSON. Es uno de los lenguajes de programación que usa extensivamente la parte de Scale Out Object. Y por debajo voy a tener los dispositivos, ¿no? En donde voy a tener el storage tradicional IBM o storage tradicional no IBM, o donde voy a tener cargas que requieren alta cantidad de input-output per second o IOPS basados en flash, y también distintas capas, ¿no? Recuérdense que hablamos recién brevemente de que la idea es dar el dato, dar el valor correcto al dato, ¿no? Lo que llamamos en IBM Data Economics, ¿no? Entonces voy a tener también toda una serie de pools de recursos por debajo, que yo voy a poder administrar. Inclusive esos recursos, tales como Tape o Cloud, yo voy a poder manejar las cargas entre ellos de una forma dinámica, ¿no? Entonces, la idea es que a partir de toda esta capa de servicios, que básicamente implica por arriba productos de software, y estos productos de software van a gestionar todos los productos de hardware, inclusive esos productos de hardware, en realidad pueden ser IBM o pueden ser de otras marcas, y realmente no importa, voy a poder gestionar todos ellos de una forma transparente, ¿no? Al final del día, implementando esta estrategia, ¿sí?, lo que yo voy a obtener son básicamente tres cosas, ¿no? Data Services, movilidad global de los datos y un especial foco en lo que es Data Economics, ¿no? Es decir, dar el valor correcto al dato. Por ende, voy a poder producir eficiencia en el uso de la infraestructura y esa eficiencia me va a traer de la mano ahorros, ¿no? Entonces, como para repasar o parafrasear un poco lo que les explicaba, Software Defined Storage, ¿sí?, es una capa de software intermedia entre los dispositivos de almacenamiento que me va a proveer toda una serie de servicios, ¿sí?, para poder hacer un manejo más simplificado, presentar los servicios de datos para la carga correcta, tener movilidad de los datos y tener economía en los datos, ¿sí? O sea, tener esos datos almacenados de una forma eficiente, ¿no? Y por supuesto voy a poder utilizar técnicas de virtualización, data placement, deduplicación, compresión, encriptación,
y movilidad de los datos hacia cloud híbrida, ¿no? Aquí ya tenemos un poco la idea de este chart, o el alma, es que yo puedo, con esta batería o esta suite de productos, básicamente tener clouds híbridas o clouds públicas o clouds privadas, y estos productos me van a permitir integrarme con cualquiera de ellos y me van a permitir gestionar datos que estén tanto en clouds de cualquier tipo, ¿no? Entonces, toda esta movilidad de los datos me va a permitir también inclusive anexar capacidad que esté disponible en cloud a storage existentes, o inclusive integrarme con otros servicios de cloud, como por ejemplo servicios de VMware, por ejemplo, para Disaster Recovery como servicio, o simplemente si quiero hacer un respaldo de una información, poder escribir una parte on-premise y todo lo que sea, por ejemplo, backups históricos o lo que sea backups legales, poderlos mover a la cloud, ¿no? O simplemente utilizar una herramienta como Spectrum Control que esté totalmente hosteada en la nube y que me permita muy fácilmente monitorizar storage on-premise o que estén en los data centers privados de cada cliente, ¿no? Así que bueno, este approach es bastante interesante porque permite, digamos, explotar las mejores capacidades de cada mundo y integrarlas para poder tener soluciones mejores, más robustas, más agile, más dinámicas, ¿sí? Bien. Lo que está interesante también de esta estrategia es que estos productos se pueden implementar de múltiples formas, ¿no? Puede ser solamente software, puede ser como un servicio cloud, o puede haber funcionalidad que esté embebida dentro de los sistemas de almacenamiento que nosotros comercializamos, ¿no? Por ejemplo, tenemos productos que antiguamente se conocían bajo el nombre de SAP Volume Controller, que hoy se llama el mismo producto Spectrum Virtualize, y hoy ese producto yo lo puedo utilizar, por ejemplo, como software, o lo puedo utilizar dentro de un appliance específicamente diseñado para virtualizar este almacenamiento, o inclusive puedo tener una parte de estos virtualizadores, por ejemplo, como appliance on-premise, y otra parte puedo tenerlos, por ejemplo, en cloud, ¿eh? E inclusive administrar storage virtualizado también dentro de la cloud, ¿sí? Así que bueno, es bien interesante todo este approach porque abre un montón de posibilidades que todos podemos explotar para tener más eficiencia, menores costos y una administración más simplificada de la infraestructura. Bueno, esto es un chart básicamente típico de marketing, donde comentamos, ¿no? Que de la lista global de Fortune 100, 87 compañías están utilizando Spectrum Storage, ¿eh? Acá otro dato que les puedo comentar interesante es que hace 3 años consecutivos que Gartner nos viene nombrando como número 1 en la estrategia de Software Defined Storage. Así que estamos muy avanzados respecto de otras compañías que ofrecen cosas parecidas, ¿sí? Bueno, hablando un poquito ya de la familia de productos que componen la estrategia, el primer producto que les quiero mencionar es Spectrum Control. Spectrum Control es un producto que me permite hacer una gestión y monitoreo de toda la infraestructura de almacenamiento, ¿no? Que esto, por supuesto, me va a permitir que pueda tener visibilidad de lo que es sistemas de almacenamiento tipo bloque, tipo archivo, tipo objeto, ¿eh? Me va a permitir también establecer eficiencia a nivel de tallas de disco, ¿eh? Esta solución me permite también hacer analítica predictiva, es decir, por ejemplo, al colectar datos de cómo estoy consumiendo storage y de cómo estoy performando, cómo está el rendimiento arriba del storage, voy a poder hacer análisis predictivos, ¿no? En donde, por ejemplo, voy a poder hacer capacity planning basado en cómo la herramienta que monitorea aprendió
que los diferentes servicios de tecnología consumen storage, y voy a poder proyectar eso 6 meses, 1 año, 2 años para adelante, para poder tener predictibilidad en las compras que necesito hacer, ¿no? Otra de las cuestiones interesantes es que voy a poder también tener reportes de assets, ¿sí? O de capacidad, ¿eh? Y también de optimización de performance, ¿eh? Y también esta herramienta, una de las cosas que me da es soporte heterogéneo, es decir, esto no solamente este monitoreo no solamente está limitado a hardware o a almacenamiento IBM, sino que esto trabaja con un montón de otras marcas, tales como Hitachi, EMC, Huawei, etcétera, etcétera, ¿no? Y me va a permitir tener en un único dashboard, en una única consola, el monitoreo consolidado, es decir, el big picture, ¿sí? de cómo es cómo está siendo usado todo el almacenamiento. Eso incluye también no solamente los equipos que consumen el almacenamiento, ¿sí? Sino también los switches que están involucrados en el caso de block storage, y también los subsistemas de almacenamiento, en donde voy a tener reportes de performance, y en algunos casos, inclusive esta información casi en tiempo real de cómo se están consumiendo los datos, ¿no? O cómo están los recursos de almacenamiento, ¿sí? Así que bueno, esta herramienta es súper, súper interesante. Antiguamente se llamaba Tivoli Productivity Center, hoy se llama Spectrum Control, y cabe destacar que esto también puede estar implementado en cloud, en donde yo lo único que tengo que hacer para implementar esta solución en cloud es bajar un pequeño agente, instalarlo en una máquina que tenga la capacidad de conectarse a los distintos almacenamientos y empezar a obtener datos que puedo ir subiendo a la nube, y ya tengo toda la solución armada y configurada en este lugar, ¿no? Así que bueno, esto está súper interesante. La otra cuestión y los beneficios, bueno, el primer beneficio es básicamente tener una herramienta que, a diferencia de lo que hacen nuestros competidores, esta herramienta me permite tener una visión heterogénea, es decir, que no está restringido solo a mi marca de almacenamiento, sino que voy a poder ver varias marcas de almacenamiento y varias marcas de switches, ¿no? Y después los tangibles económicos, digamos, tienen que ver con mantener una correcta utilización, un correcto tiering, y por supuesto, como aquí, desde esta herramienta también puedo gestionar el almacenamiento. Si tengo incluido el Spectrum Virtualize, me va a permitir eliminar todo ese trabajo artesanal que hago de configurar, por ejemplo, volúmenes o LUNs manualmente, mapeárselo o zonificarlo en el switch, entregárselo al host que lo va a consumir, y mantener toda esa información en planillas kilométricas que se tornan complejas de administrar y de entender muchas veces, ¿no? Bueno, como para hablar un poco, un detalle interesante es que cada producto en la presentación tiene link a un demo. Ese demo es básicamente un video en YouTube, que cuando les compartamos la presentación ustedes van a poder mirar por sí mismos y tener una visión general de cómo funciona cada solución, ¿no? Bueno, yendo un poquito a lo que hace el producto, ¿sí? Bueno, como les decía, tiene funciones de management para tener dashboards y tener en una en una única pantalla datos de toda la infraestructura, con herramientas de reportería, con reportes de capacidad y performance, con estado de salud y alertas, y también con toda la parte de lo que es el management de réplicas y snapshots en los storage, ¿no? Políticas de automatización, un engine de analítica para hacer el data placement correcto, que va a dar recomendaciones para hacer ese data placement. Bueno, por supuesto que tiene un montón de integración out of the box, ¿eh? Otro de los aspectos interesantes que tiene esta herramienta es que también me permite hablar con aplicaciones como VMware a través de las bases APIs, y poder entender, por ejemplo, cómo el virtualizador está consumiendo el almacenamiento desde la óptica del virtualizador y no desde la óptica del storage per se. Son generalmente visiones diferentes, ¿no? Juntando las dos visiones en una única herramienta. Y otra cosa que está interesante, que es out of the box, tiene que ver también con
toda la parte de umbrales de monitoreo o thresholds que se configuran en la herramienta, que vienen mayormente preconfigurados, ¿no? Y después tiene algunas vistas que son interesantes, por ejemplo, por tipo de servidores. Por ejemplo, si yo quiero ver cómo consumen datos todos mis servidores de base de datos, puedo tener una vista unificada, inclusive separadas por marca de base de datos, o por aplicaciones. O muchas veces hay empresas que tienen requerimientos de trasladar costos de los storage a los departamentos, también puedo ofrecer ese tipo de servicios, ¿no? Así que bueno, a grandes rasgos es esto. Bueno, Spectrum Protect es otro de las herramientas que integran el Software Defined Storage. Es una herramienta de protección de datos sumamente conocida en el mercado. Básicamente es lo que me permite sacar respaldos de la información y ponerlos en diferentes lugares o tiers de almacenamiento, aplicándoles técnicas de duplicación, compresión, replicación, manejando SLAs e inclusive enviando datos a la cloud, por ejemplo. Así que bueno, esto está bien interesante. Uno de los valores agregados que tiene esta herramienta principales tiene que ver con que por la arquitectura con la cual está desarrollada, tengo menores requerimientos de hacer full backups todo el tiempo. Entonces eso en términos de almacenamiento me permite reducir bastante los costos de infraestructura, ¿no? Así que bueno, por supuesto que esta herramienta trabaja con todo lo que es las aplicaciones de TI tradicional, ¿eh? Pero además puede gestionar block storage y snapshots, y también puede trabajar con object storage para lo que es retención de datos a mediano o largo término, ¿no? Bien, hablando un poquito de tecnología nueva y cómo Spectrum Protect es un producto de más de 20 años en el mercado trabaja, recientemente, en octubre del año pasado, se lanzó una nueva herramienta para respaldos de información de ambientes virtuales, ¿no? Que es tanto VMware como Hyper-V de Microsoft, y que está desarrollado con tecnologías nuevas, tecnologías Agile, y que me permite de forma muy sencilla poder implementar respaldo de máquinas virtuales, almacenar estos datos ya sea en disco o subirlos a Spectrum Protect, aplicándoles técnicas de duplicación y de compresión, y con la particularidad de conectarse con las APIs de backup que tiene VMware o Hyper-V, y poder hacer, por ejemplo, block level incremental backup, es decir, se eliminan aquí los respaldos fulls con sabido ahorro de infraestructura, ¿no? Sigue la misma línea que el Spectrum Protect Plus tradicional. Hoy por hoy esta solución soporta respaldos, digamos, también de bases de datos SQL y Oracle, sin agentes, es decir, no hay necesidad de implementar agentes, y permite también hacer recuperaciones granulares de archivos contenidos dentro de máquinas virtuales, todo lo que es el clonado de máquinas virtuales o el montaje con acceso instantáneo a la información. Esto es algo que maneja muy bien la herramienta, y adicionalmente esta misma herramienta me permite también hacer respaldo de servidores físicos. Cabe destacar que en el mercado muchos comparan esta herramienta con lo que hace Veeam Backup. La verdad es que esta herramienta es un tanto más poderosa, primero que nada porque tiene una integración con la familia de Spectrum Protect tradicional, lo cual me permite llevar respaldos a cinta con una integración nativa con Spectrum Protect, y la recuperación de las máquinas virtuales desde cinta es en un solo paso. La otra cosa que nos diferencia de Veeam es también la parte de respaldo de Oracle con consistencia a nivel de aplicación. Es decir, esta herramienta habla con el componente de RMAN, que es el componente de backup que tiene Oracle, para poder hacer respaldo de esta aplicación, ¿no? Así que bueno, muy interesante, es muy sencillo de implementar. Esto se implementa como un virtual appliance o como una máquina virtual, y es muy elástico, ¿no? Puedo poner
toda la solución de respaldos en máquinas virtuales y también me permite poner algunos componentes de esta solución sobre máquinas físicas para que la performance de compresión y de duplicación esté preparada para manejar altos volúmenes de respaldo. Así que está súper interesante. Y por supuesto, integrarse con otros tipos de almacenamiento para guardar datos de backup, como lo que es, por ejemplo, Object Storage o almacenamiento en la cloud. Así que bueno, acá también he incluido un demo bastante interesante. Son todos cortitos estos videos. Bueno, paso al siguiente tema, Spectrum Virtualize. Spectrum Virtualize no es ni más ni menos que una solución definida por software que me permite virtualizar el almacenamiento. Es decir, yo puedo agarrar múltiples sistemas de almacenamiento de múltiples marcas, con múltiples tecnologías, y hacer que estos se comporten como un único almacenamiento. ¿Qué gano con eso? Lo que gano es decirle, o mejor dicho, lo que gano es que, primero que nada, unifico toda la capacidad. Es decir, muchas veces pasa que tengo por ahí 10 sistemas de almacenamiento, de los cuales me sobra 2 teras en uno, 10 teras en otro, 5 en otro, y por ahí necesito aprovisionar una cantidad más grande que eso. Entonces, todos esos espacios remanentes que me van quedando en los storage, los puedo unificar. Otra de las cosas que gano es que al yo poner esta infraestructura de virtualización, por ahí tengo sistemas de almacenamiento antiguos que tienen capacidades limitadas y performance limitadas, y las puedo repotenciar en performance y en funcionalidad a partir de esta virtualización, ¿no? Ahí entra también con estos sistemas antiguos, entran a jugar también otras variables de costo que hay que evaluar, ¿no? Como por ejemplo los costos de mantenimiento, si realmente amerita o no que pueda seguir utilizando ese almacenamiento antiguo, ¿no? Y después todo lo que es la gestión unificada me deja simplificar, ¿sí? Todo la administración de la infraestructura. Si pongo Spectrum Virtualize junto con Spectrum Control, tengo también toda una capa de gestión que me va a permitir utilizar la analítica de Spectrum Control, toda la parte de reporte y aprendizaje que tiene Spectrum Control, con la virtualización. E inclusive me va a permitir poder aprovisionar desde la propia herramienta de gestión, el Spectrum Control, el almacenamiento a los hosts que lo consumen. Eso está súper interesante. La otra ganancia grande que se tiene con este tipo de solución también es lo que se llama Real-Time Compression. Es decir, yo puedo agregar capacidades de compresión a toda la capa de almacenamiento que se está virtualizando y duplicar con esta tecnología prácticamente la capacidad. Entonces, muchas veces hay clientes que se inclinan por este tipo de solución porque realmente cuando se unifican las capacidades, se duplica con Real-Time Compression y encima se gana en flexibilidad y administración, eso hace que los costos sean mucho más razonables, e inclusive la otra cuestión es que esto también me permite articular tiers y poner niveles de servicios predefinidos para el uso de esos tiers. Por ejemplo, puedo tener un tier que sea puro flash y puedo tener otros tiers que sea una combinación de flash más SAS y otra que sea directamente nearline SAS. Y de esa manera tener una cierta automatización a la hora de aprovisionar, ¿no? Así que esto está súper interesante. De hecho, yo considero que este es uno de los productos centrales o neurálgicos de toda nuestra estrategia de Software Defined Storage. ¿Sí? Bueno, esto es un poco con lo que hablamos recién. La idea es que voy a poder unificar y reducir CAPEX y OPEX, y voy a tener una mayor libertad de lo que es almacenamiento, porque cuando yo hablo de virtualizar almacenamiento, no es únicamente virtualización de almacenamiento IBM, sino que voy a poder tener otras marcas, y hay más de 400 sistemas de almacenamiento soportados al día de hoy, y voy a tener cosas como, por ejemplo, extensiones a Hybrid Cloud, voy a tener seguridad mejorada con encriptación,
Voy a poder hacer continuidad de negocios y disaster recovery, porque esta solución también me permite hacer todo el manejo de réplicas de manera unificada. Spectrum Control combinado con Virtualize me va a permitir tener una gestión inclusive gráfica y automatizada de toda la parte de copias y de disaster recovery. Voy a poder tener migración de datos entre distintos storage, reducir costos, tener, por ejemplo, posibilidades de hacer disaster recovery como servicios. Si tengo, por ejemplo, un service provider que me pueda ofrecer Spectrum Virtualize en la nube, y por supuesto, agregarle funcionalidad y performance a otro storage que quizás no está tan vigente, ¿no? Si alguien desea preguntar después cómo es que se logra esto, yo le puedo aclarar técnicamente cómo hacerlo. Bueno, Spectrum Accelerate, pasando a otro producto, es básicamente el software que viene incluido en nuestros storage XID como software. Este tipo de almacenamiento basado en software también lo puedo tener como hardware, ¿no? Yo puedo comprar cualquier storage o cualquier almacenamiento XID o A9000 o A9000R y tener toda esta solución embebida dentro de un hardware diseñado para performar y para un montón de cosas más. O puedo ponerlo definido como software arriba de servidores Intel y ofrecer, por ejemplo, plataformas de almacenamiento para clouds híbridas. Este tipo de solución se suele usar mucho para ofrecer almacenamiento para soluciones de hiperconvergencia, ¿sí? En donde yo necesito de una forma muy dinámica utilizar discos internos de servidores Intel y ofrecer servicios de almacenamiento multitenant a distintas capas de virtualización, ¿eh? Así que bueno, está muy interesante lo que hace este producto. Y bueno, los casos de uso para este producto pueden tener que ver con tener una cloud privada flexible basada en servidores x86 con discos internos, o por ejemplo para proyectos de desarrollo y testeo, o para plataformas de virtualización, ¿sí? Que hacen un uso extensivo de VMware, Hybrid Cloud, Disaster Recovery también. Por ejemplo, hay clientes que tienen XID, Storage XID o A9000 y quieren replicar y tener un Disaster Recovery como servicio. Entonces lo que hacen es compran Spectrum Accelerate Software Defined, implementan esto en el Service Provider y de esa manera logran replicar el almacenamiento sin tener que incurrir en el gasto de comprar otro storage de las mismas características, ¿no? Así que bueno, esta oferta es súper interesante para toda la parte de hiperconvergencia, ese es el caso de uso más habitual. Bueno, para lo que es scale out, ¿sí? File y Object Storage, tenemos una solución que se llama Spectrum Scale. Esta solución también es una solución muy probada, que antiguamente se llamaba GPFS, que significa General Parallel File System, y lo que me ofrece es un Clustered File System de alta performance, que está pensado para poder trabajar a escalas de yottabyte, en donde puedo lograr performance de más de 400 gigas por segundo, en donde al almacenar file u object puedo hacerlo bajo un single global namespace, donde puedo tener un soporte multiprotocolo, es decir, la forma de conectarse al storage va a ser a través de POSIX, NFS, Samba o SIF, como quieran llamarlo, S3, Object, o inclusive también puedo conectarle Hadoop, ¿sí? Específicamente hay un conector que me permite conectar, por ejemplo, un Hortonworks, que es una distribución de Hadoop, para centralizar todo el almacenamiento en esta solución, ¿no? Entonces, aquí lo interesante es que por debajo, esta solución yo le puedo poner también, ¿no?
discos flash, discos tradicionales de eje, o les puedo poner alguna appliance, o les puedo poner cinta, o también puedo ponerle, complementar la infraestructura de almacenamiento basada en archivo con Object Storage, ¿no? Y ofrecer los dos servicios consolidados en una misma capa. Y este producto, ¿sí? Tiene varios casos de uso, pero uno de los casos de uso más interesantes tiene que ver con toda la parte de complementar sistemas de archivo y medios magnéticos de almacenamiento como es cinta. Entonces, una solución que típicamente me podría ocupar 500 terabytes de almacenamiento, quizás la puedo armar con 100 terabytes de almacenamiento en disco y 400 terabytes de almacenamiento en cinta, ¿no? Y eso tiene relación con el uso que le vamos dando a los datos, ¿no? A lo que se llama en la jerga data caliente y data fría, ¿no? Típicamente solamente el 20-25% de los datos suele ser data que es frecuentemente accedida y el otro 75% suele ser data fría que es raramente accedida, ¿no? Así que esto es un producto, una herramienta muy, muy interesante. Las aplicaciones que tienen, digamos, este producto tiene que ver con, por ejemplo, Scale Out NAS, ¿sí? En donde, por ejemplo, clientes que necesitan, por ejemplo, en medicina se utiliza mucho para almacenar imágenes de diagnóstico, no solamente, o sea, que pueden ser cosas como, por ejemplo, ecografías, que son imágenes grandes, o también para videovigilancia, o simplemente archivos de algún tipo, ¿no? Y como les decía, lo interesante aquí es que yo puedo lograr soluciones que, por ejemplo, si un archivo de video que quiero almacenar aquí tiene 15 gigas de tamaño, puedo hacer que 5 gigas estén en disco de ese mismo archivo y 10 estén en cinta. Entonces, lo que un usuario empieza a consumir, ese archivo de 15 gigas, puedo hacer que esos primeros 5 gigas se consuman desde el disco y que mientras se va consumiendo esos primeros 5 gigas se haga un recall a la cinta y se integren los otros 10 gigas que les faltan. Para darles un ejemplo, este tipo de solución la usan YouTube y Netflix para toda la parte de almacenamiento de video. Y otra cosa interesante es que estos productos agregan una capa de cómputo arriba del almacenamiento, con lo cual la otra ganancia que se suele tener es en performance, es decir, si yo tengo discos que son de bajo rendimiento, al agregarle Spectrum Scale por arriba, les voy a estar agregando mayor capacidad de rendimiento también. Así que bueno, es bien interesante aquí lo que se puede hacer, ¿no? Y la otra cosa que me da este file system es que es de acceso paralelo, es decir, yo voy a poder tener escrituras y lecturas en paralelo, no voy a tener archivos bloqueados o lo que se llama sharing violation, cuando dos usuarios, por ejemplo, de manera concurrente quieren acceder al mismo archivo, ¿sí? Y la otra cosa interesante que tiene esta solución también es, tiene un Information Lifecycle Management de verdad, es decir, embebido en el propio código del file system o del cluster del file system, tiene una funcionalidad de manejo de la información que es lo que me permite migrar el dato frío hacia cintas, por ejemplo. De esa manera, optimizar de verdad lo que dejo en disco. Así que, bueno, para no extenderme demasiado, es una solución que es súper interesante y que tiene aplicaciones en varios mundos, ni hablar para lo que es Hadoop, ¿no? Bueno, Spectrum Copy Data Management es un producto que me permite conectarme con distintos almacenamientos, descubrir copias, es decir, snapshots o replicaciones que esté haciendo y catalogarlas, o sea, descubrirlas, catalogarlas, automatizarlas basadas en SLA, perdón, y en políticas, y transformarlas inclusive.
hay algunos sistemas de almacenamiento, nosotros aquí en IBM tenemos varios, que me permiten que yo pueda hacer snapshots o replicaciones directamente hacia cloud. Y esta solución me permite también integrarme con consistencia a nivel de aplicación con, por ejemplo, base de datos Oracle SQL, con SAP, HANA, con VMware y con Epic. Epic es un producto de manejo de registros médicos bastante popular en Estados Unidos. Y bueno, me permite hacer todas estas integraciones para poder manejar réplicas con consistencia a nivel de aplicación. Y también lo puedo integrar con capacidades de loom masking, es decir, cuando yo tengo requerimientos de hacer estas copias y que los datos que se presentan en el sitio donde estoy haciendo la copia efectivamente tengan que estar enmascarados por temas de seguridad o confidencialidad, ¿no? Los casos de uso tienen que ver básicamente con automatización de copias, con una de las cosas que me pasa a mí con esta herramienta es que a veces voy a los clientes, descubro y catalogo las copias que tienen los storage y los clientes caen en la cuenta de que tienen copias que no sabían que tenían y que están gastando espacio en almacenamiento de forma innecesaria. Bueno, el otro caso de uso es para protección de datos y disaster recovery, ¿sí? Para todo lo que sea automatización, desarrollo y test, es decir, hay muchos clientes que tienen requerimientos de automatizar toda la parte de desarrollo y testeo porque necesitan replicar ambientes para testear y probar las aplicaciones que desarrollan de forma muy dinámica y mientras eso sea lo más cercano a la realidad posible, lo más cercano en el tiempo a la copia o a los datos originales, mayor es la realidad y la posibilidad que tienen de desarrollar aplicaciones sin errores, ¿no? Entonces muchas veces se busca este tipo de automatización para ambientes de DevOps, como le llaman en la jerga, ¿no? La otra cosa también es poder replicar o manejar copias o replicaciones hacia la cloud y también lo que se conoce como infraestructura como código, ¿no? Es decir, poder reutilizar esta infraestructura para hacer estas pruebas que les comentaba recién. Bien, esto es un poco redundante con lo que les conté recién, porque están los casos de uso y aquí les dejo un link a un demo, ¿no? Bueno, Object Storage es algo como para hablar un poco más profundamente, ¿no? Pero la idea es que el Object Storage es un storage que está empezando recién a aparecer acá en nuestros mercados. Si bien ya en el primer mundo, digamos, en Estados Unidos, Canadá y Europa, digamos, ya está un poco más difundido. Es un tipo de almacenamiento que por lo general requiere, digamos, de aplicaciones para poder acceder a escribir datos, que maneja tres operaciones básicas que son get, put y delete, y que es muy utilizado por los desarrolladores que están utilizando tecnologías Agile en Cloud, porque es muy fácil embeber código dentro de las aplicaciones que me permitan hacer cualquiera de estas operaciones que mencioné, get, put o delete, ¿no? Pero también este storage se utiliza mucho como un estadio intermedio entre disco y cinta para lo que es protección o respaldo de información, ¿eh? Y también se utiliza mucho para manejar data no estructurada también a escalas de yottabyte. La diferencia entre esto y Spectrum Scale es que esto está pensado para data no estructurada, pero no está pensado para performance, está pensado más para data más fría, es decir, data más raramente accedida, pero que esté en disco y que no tenga la problemática de la cinta de que suele ser la gestión de los medios, ¿no? Entonces, esto me permite, digamos, tener esta capa de almacenamiento, ¿no? Y bueno, hay un montón de aplicaciones para esto, como por ejemplo manejar servicios que se llaman Enterprise File Sharing, ¿sí? Como por ejemplo, es como si fuera tener un Dropbox privado, por ejemplo, y
con acceso a información desde tablets, celulares, estaciones de trabajo, e inclusive que se pueden sincronizar y compartir hacia la cloud, ¿eh? O, por ejemplo, storage como servicio para suscriptores, en el caso de los service providers, ¿eh? Y también combinar con otros casos de uso, como por ejemplo lo que es almacenamiento de datos para uso cognitivo, o de cognitive computing, o cloud, por ejemplo, o de almacenamiento de datos de análisis de genoma, o almacenamiento de datos de lo que es Internet of Things, o por ejemplo, empresas de telecomunicaciones que tienen antenas con muchos sensores de campo que generan gran volumen de información y que requieren ser almacenados de forma no estructurada y con un fácil acceso, ¿no? Entonces, para ese tipo de cargas, el Cloud Object Storage es perfecto, ¿no? Y como la escalabilidad es realmente grande, a escala de yottabyte, realmente es súper interesante, ¿eh? Sobre todo porque la estadística muestra que en el mercado la data no estructurada crece 16 veces más rápido que la data estructurada, ¿no? Es decir, lo que es archivos crece mucho más rápido que lo que se almacena, por ejemplo, en bases de datos relacionales. Bueno, y aquí hay un poco más de algunas historias de éxito. En Media Entertainment se usa bastante también. Esto ya está más por industria, service providers. Los service providers aquí en la región lo que hacen es, piden mucho para lo que es enterprise file sharing, es decir, como si fuera un Dropbox para venderle a sus clientes, un Dropbox privado, o también para todo lo que es almacenar datos de respaldo de información para herramientas de backup. Bien. Bueno, Spectrum Archive es otro producto que antiguamente se conocía como LTFS o Linear Tape File System. Este producto me permite ver una cinta, es decir, un tape, contenido dentro de un drive, como si fuera un file system, ¿no? Y este producto es el que se integra con Spectrum Scale para darle el taller de cinta que necesito, ¿sí? Para poder manejar o almacenar la data fría, ¿no? Y lo interesante de esto es que se simplifica mucho lo que es la rellamada o el recall de los datos que están en cinta para integrarlos a disco, y se integra perfectamente con la funcionalidad de Information Lifecycle Management que tiene Spectrum Scale, ¿no? Esto también se puede implementar standalone, ¿no? Es decir, yo puedo hacer que una librería contenga, con varios drives, y varios slots, contenga varios volúmenes de tape, y que estos puedan ser accedidos como si fueran un file system, ¿no? Eso se puede hacer. Lo cierto es que en la realidad se ve más esta solución integrada con Spectrum Scale, ya que entre las dos se complementan muy, pero muy bien. ¿Sí? Bueno, entonces acá los casos de uso de Spectrum Archive tienen que ver con, por ejemplo, archivado de NAS, archivados que quiero manejar de datos que tengo en cloud, o, por ejemplo, movimientos de datos a gran escala, o intercambio de movimientos a gran escala. Para que se entienda lo que es intercambio de datos a gran escala, por ejemplo, hay empresas específicamente de la industria de oil and gas o petroleras, que, por ejemplo, tienen todo lo que es la información de exploración que se produce en el campo, que produce altos volúmenes. Muchas veces tienen un problema para hacer el transporte de este tipo de datos, y utilizan en algunos casos Spectrum Archive, escriben los datos a una cinta, transportan esa cinta manualmente hacia un lugar en donde hay una infraestructura central, leen con Spectrum Archive esa misma cinta y la suben a un almacenamiento central, ¿no? Y esto permite hacer intercambios de información a gran escala y con una funcionalidad bastante interesante, ¿no? Y por supuesto, lo que es el almacenamiento a gran escala, que fue lo que hablamos, ¿no? También cuando integramos Archive con Scale.
Bueno, y como para ir ya cerrando, tenemos un producto nuevo que se integra a la familia de Software Defined Storage con Spectrum, que se llama Spectrum NAS. Y es básicamente un producto basado en software que me permite armar infraestructuras de NAS basados en almacenamiento interno de servidores Intel y que me va a dar la posibilidad de rápidamente montar estas soluciones porque se implementa muy pero muy sencillo. Poder escalar porque esto funciona como un clúster, es decir, yo tengo que poner un mínimo de 4 nodos que son servidores Intel que tienen almacenamiento interno y a partir de hacer esa implementación voy a tener almacenamiento NAS, es decir, almacenamiento de archivo, que me va a permitir, conectarme utilizando protocolos NFS o CIF para poder ofrecer estos servicios de NAS. Así que bueno, es bien interesante, viene a cubrir un gap que teníamos, y lo interesante es que esto se puede correr en servidores commodity, que ya por ejemplo posea un cliente y con determinada configuración de discos internos, y quizás algún caché en disco flash o en NVMe, que es una nueva tecnología de disco flash, o de cache, mejor dicho, voy a poder dar un buen servicio de NAS con una buena performance. Los casos de uso, más que nada, tienen que ver con ofrecer servicios de archivos de propósito general o home directories, conectados por CIF o NFS, en donde voy a poder manejar soporte de antivirus, distintos esquemas de autenticación como LDAP o Kerberos, o voy a poder manejar un escalamiento lineal, digamos, de lo que es performance y capacidad. Es decir, yo aquí puedo agregar puedo agregar más número de nodos que tengan más disco interno, inclusive con mayores capacidades de almacenamiento y con mayor performance, y hacer que todo el clúster se beneficie de ello. El otro caso de uso es NAS para aplicaciones Microsoft, en donde voy a poder almacenar estos datos específicos de estas aplicaciones, y hay una manera en donde puedo dar servicios de archivos para máquinas virtuales. En ese caso, en vez de implementar el Spectrum NAS sobre máquinas físicas, es posible implementarlo sobre máquinas virtuales y utilizar almacenamiento propios de los data stores de VMware, por ejemplo. No hay un requerimiento de utilizar raw device o discos raw device en este caso, ¿no? Así que bueno, esto es bien interesante, es una solución que se anunció hace poquito tiempo y hoy exclusivamente la vendemos como una solución software defined, es decir, funciona hoy únicamente en servidores Intel estándar. Bueno, y ya como para finalizar, no quería dejar de mencionarles que tenemos una forma de licenciar nuestros productos que se llama IBM Spectrum Storage Suite, que engloba todos estos productos y que tiene un costo de licencia como muy agresivo. Es decir, realmente es muy económico y comprando esta suite, digamos, uno tiene acceso a la utilización de todos estos productos que hemos estado conversando. Entonces, quizás hay casos en donde uno necesita más de 4 productos o más de 3 productos y quizás ya se justifica poder utilizar este tipo de licenciamiento, ¿no? Así que, bueno, esto es bastante interesante y puede llegar a ser hasta un 40% más económico que comprar los productos por separado, inclusive utilizando ya 4 productos de la suite, por ejemplo. Bueno, esto es básicamente lo que tengo para ofrecerles el día de hoy. Muchísimas gracias para todos y me quedo atento a si alguien tiene dudas o preguntas.